día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1067 dice así: Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por ese misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia. Por eso en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es decir, este punto 1067 recuerda una cosa: lo central de la liturgia, lo central que celebramos siempre es el misterio de la Pascua. Luego, a partir de la Pascua, celebramos a Cristo en más aspectos de su vida, ¿no? Pero lo central siempre es la Pascua. Lo central es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. Eso es lo que celebramos, eso es lo que estamos, de alguna manera, pues continuamente insistiendo en ello. Hay una forma de expresarlo que maravillosamente ha puesto este texto de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Cuando dice: con su muerte destruyó la muerte, con su resurrección restauró la vida. La muerte de Cristo ha destruido la muerte, su resurrección ha hecho renacer la vida. Y luego dice, ¿no?, hermosamente, dice: y ese Cristo dormido en la cruz, ese Cristo muerto en la cruz, de su costado brotó, dice aquí, de su costado nació el sacramento admirable de la Iglesia. Con lo cual podemos decir que en eso que brota, el agua y la sangre que brotan del corazón de Cristo, es la vida de Dios donada para el hombre. La vida donada. Eso que Cristo ha logrado, ha obtenido por su muerte y resurrección, ahora te lo da en su corazón traspasado. Un comentario que creo que ayuda para entender esto. Esta segunda parte del catecismo que hoy estamos inaugurando, el catecismo la ha ilustrado, porque tiene muy pocas ilustraciones, El catecismo prácticamente tiene una única ilustración al comienzo de cada capítulo. Bueno, pues la ha ilustrado con un fresco de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino de Roma, un fresco del siglo IV, ni más ni menos, un fresco que se conserva allí en las catacumbas, que tiene 1600 años. Es una escena que representa el encuentro de Jesús con la mujer hemorroísa. Esta mujer, que cuenta el Evangelio, allá en Marcos 5:30, ¿no?, que sufría de flujos de sangre, etcétera, se acercó a Jesús, humildemente le tocó el manto y dice que salió una fuerza de Jesús que sanó, que curó sus heridas, ¿no? Y esta es la imagen de cómo los que tocamos a Cristo en la fe por los sacramentos recibimos la gracia de Cristo. La mujer hemorroísa tocando el manto de Cristo, del cual salió una fuerza y el mismo Jesús notó: ¿quién me ha tocado? Ha salido de mí una fuerza, ¿no?, dijo Jesús. Bueno, pues esa es la imagen de los sacramentos. Cristo ha obtenido por su muerte y resurrección, ha obtenido la redención de la humanidad y la glorificación del Padre. Y ahora nosotros tocamos su manto, ¿no?, para recibir esa vida. Ese tocar su manto, que también está expresado en el corazón de Cristo traspasado por la lanza, de la cual brota sangre y agua. Esa es la imagen de lo que la Iglesia entiende que es la liturgia. Tocamos el manto como la hemorroísa. Nos ponemos como el soldado que traspasó con la lanza al costado de Cristo al pie de la cruz para ser rociados por esa sangre y ese agua. Y nosotros nos beneficiamos, nos apropiamos de lo que es el misterio de la redención de Jesucristo. Dos cosas hizo al mismo tiempo Jesucristo: redimir al hombre para bien de la humanidad,
y glorificar a Dios para gloria de su nombre. Nosotros nos debemos olvidar de este segundo aspecto, ¿eh? Siempre nos quedamos un poco en una visión así un poco antropocéntrica en torno, Cristo se entregó por el bien del hombre, claro, eso es cierto, pero al mismo tiempo y principalmente se entregó para glorificar al Padre, que son dos aspectos que están unidos pues en un mismo acto, ¿no? Para gloria de Dios Padre y para bien del hombre. Y ahora a nosotros nos toca recibirlo, o sea, estamos salvados por Cristo, bien, pero esa salvación tú ahora tienes que recibirla, abrirte a ella, tocar con fe, como la hemorroísa, el manto de Cristo para recibirlo. Cristo está deseando dártelo, porque Él lo ha obtenido para ti, pero es necesario que tú lo recibas con un deseo libre, como lo hizo aquella mujer hemorroísa, como con un acto de fe de quien recibe libre y conscientemente esa salvación dada en Jesucristo. En resumen, la liturgia es como la celebración y la apropiación, la recepción de la salvación obtenida por Cristo en la cruz y en su resurrección. La liturgia nos dispone a tocar el manto de Cristo como la hemorroísa. Sería, Cristo nos ha salvado, sí, pero esa salvación tú tienes que ahora que recogerla, que recibirla. Y ese es el don de la liturgia, el don de los sacramentos, en el que el hombre se dispone con fe a hacer ese acto de recepción de Jesucristo. Bien, damos un paso más con el siguiente punto, con el punto 1068. Dice así: es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo ante el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Aquí se nos dice algo importante, y es que en la liturgia el misterio de Cristo celebrado sirve para vivir a Cristo, para hacerle vida en nosotros, ojo, y también para testimoniarlo delante de los demás. Que en eso pocas veces pensamos. Pocas veces pensamos de que la liturgia bien celebrada es el mayor testimonio que el hombre puede dar delante de los demás, o por lo menos uno de los mayores testimonios. Pocas veces pensamos en que cuando alguien celebra la liturgia devotamente, pues está invitando a aquellos que le miran, a aquellos que le ven, a alabar y glorificar a Dios. ¿Cuántas personas ha habido que se han convertido viendo cómo rezan los demás? ¿Cuántas veces ha ocurrido que ha habido personas que en ceremonias litúrgicas a las que casualmente pues han asistido, ¿no?, se han visto impactadas por la fuerza de la liturgia? La liturgia tiene también una solemnidad porque está remitiendo a un misterio oculto. Y cuando se celebra bien, se celebra con unción, se celebra con toda la dedicación, ¿no?, está evocando algo oculto que se está ahí como tocando, se está como barruntando. No olvidemos una cosa, cuando el Evangelio dice, y cuando oréis, no os pongáis en el centro de la plaza, sino que encerraros en vuestra habitación, etcétera, etcétera. Esa frase de Jesús no cabe aplicar a la liturgia, porque la liturgia no es una oración privada, sino la liturgia es una oración pública. Luego, no apliquemos ese texto de Jesús que habla de la oración privada a la oración litúrgica. La oración litúrgica tiene una dimensión solemne, es un testimonio de la Iglesia delante de los demás. Estamos testimoniando también un misterio. Fijaros, durante algunos años ha existido como una polémica por parte de algunos teólogos, una polémica que decía que había que sacramentalizar menos y evangelizar más, ¿no? Una polémica en la que se oponía o se contraponía el tema de la evangelización y el tema de la sacramentalización. Y decían que la Iglesia era demasiado sacramentalista, ¿no?, que no hacía más que celebrar, hacer misas, hacer
celebraciones en las que se daban sacramentos a los fieles, ¿no? Que parecía que eso era una especie como de supermercado de sacramentos, que no hacía más que... y que eso no evangelizaba, que había que sacramentalizar menos y evangelizar más. Y por evangelizar entendían, pues, hablar del Evangelio, pues dar a conocer cuáles son los valores de Jesucristo, etcétera, etcétera. Bueno, y uno dice, esa polémica que fue muy, bueno, pues que estuvo muy de moda y que todavía en algunos sitios se sigue oyendo, ¿no? Pero bueno, que quizás un poco ya esa gripe, afortunadamente pasó un poco en la Iglesia Católica, ¿no? Pero todavía puede persistir, ¿no? En algunos lugares. Pues esa polémica era una polémica absolutamente gratuita, ¿no? Sin razón de ser alguna, porque es que dice uno, ¿acaso la liturgia, acaso los sacramentos no son también una ocasión de evangelizar? ¿Acaso, como dice este punto del catecismo, ¿no? Cuando celebramos los sacramentos de la liturgia con plena devoción, ¿no estamos también evangelizando? ¿Acaso no es una ocasión de convertir a los demás cuando vean cómo rezamos, cuando vean cómo glorificamos a Dios? O sea, ¿acaso no es una ocasión de acercar a los que están alejados? ¿Cuándo tiene un sacerdote, por ejemplo, cuándo tiene un sacerdote mayor ocasión de llegar a las personas alejadas que en un funeral, que de repente, sí, que se supone que es un sacramento, ¿no? Pero una sacramentalización, allí la celebración de la misa, pero de repente tiene en su iglesia un montón de personas alejadas de las que no ve, no tiene otras ocasiones de evangelizarlas, ¿no? Como no sea que no vaya a todas las casas de ellos uno por uno, a ver dónde los coge a todos juntos va a poder hablarles, ¿no? ¿Qué otra ocasión tiene un sacerdote de evangelizar más grande que la celebración del sacramento de la misa en favor de un difunto en su funeral? Difícilmente va a tener una ocasión de llegar a las personas alejadas como esa, o en la celebración de un bautismo, o en la celebración de una boda. O sea, quiero decir que en vez de discutir, ¿no? Que a veces pues ciertos teólogos se han dedicado a discutir y dar vueltas un poco estúpidamente a conceptos, pues por ser críticos, ¿no? Ser críticos por ser críticos, ¿no? Dice uno. ¿Y no sería mejor aprovechar las ocasiones que tenemos para que sean ocasiones de gracia, celebrando la liturgia con todo el cariño, con todo el empeño, como si la liturgia fuese una especie de cristal que trasluce la presencia de Dios allí? Y si las personas alejadas se acercan allí y ven que quienes celebran la Santa Misa, pues como hacía el Padre Pío, ¿no? San Pío de Pietrelcina, que cuando celebraba la misa, muchísimas almas se convertían por ver su unción, por ver que él cogía pues en sus manos el cuerpo de Cristo y parecía como se emocionaba, agarrando a Cristo en sus manos. ¿Cuántas almas se convirtieron, no? Viéndole al Padre Pío celebrar los sacramentos. Por eso no caigamos en ridículas oposiciones, en que hay que sacramentalizar menos y evangelizar más. Bueno, pero vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas que hacemos y entonces veremos lo que dice este punto del catecismo, ¿no? Que la liturgia también da testimonio ante el mundo, evangeliza ante el mundo, anuncia a Cristo ante el mundo. La liturgia celebrada con cuidado, con esmero, pues es una auténtica expresión de nuestra fe. Ha habido muchos testimonios de personas que incluso ante el Santísimo Sacramento, entrando en una iglesia y quedándose impactadas, ¿no?, por la liturgia. Recuerdo pues una persona cercana a nuestra parroquia que nos contaba en una reunión de padres, nos contaba que su conversión, su primera conversión, había tenido lugar un Jueves Santo en el que habían ido pues en una especie de viaje de amigos, o sea, eran jóvenes, ¿no? Pues habían ido a Roma, a visitar Roma, sin ningún planteamiento de fe, bueno, o por lo menos al margen de eso, ¿no? Y fueron también a visitar San Pedro del Vaticano, con la providencia de que coincidiese entonces, era el año 80 y no sé exactamente qué año era, pero 80 y pico, coincidiendo que en aquel momento, aquel Jueves Santo, estaba Juan Pablo II celebrando la misa, la última cena, dentro de la basílica. Entraron,
entraron en la basílica, dice que les hicieron ponerse, pues para vestir correctamente suelen poner allí algunas prendas, pues para que uno no entre vestido allí de cualquier forma, algún pañuelo que les tapase, etcétera. Entraron allí y contaba ella que al acercarse un poco hacia el altar vio a aquel hombre, a un papa joven, Juan Pablo II, que en aquel momento estaba predicando, hablando del misterio de la Eucaristía, y contaba esta persona que le impactó de tal forma, ¿no?, ver la fuerza con la que hablaba y ver los ojos atentos de los jóvenes que estaban con sus ojos fijos en él, ¿no?, como esperando una palabra de gracia, esperando una palabra que diese sentido a sus existencias. Vio tal hambre de la palabra de Dios en quienes le estaban escuchando, aquello le impactó tanto que contaba ella en su testimonio que ella salió de aquel lugar transformada. La ocasión había sido meramente casual, o sea, había pasado por allí porque iba de un viaje turístico, ¿no? Pero que su encuentro con el Señor fue un encuentro en la liturgia, en aquel lugar, en San Pedro del Vaticano, viendo una celebración litúrgica en toda su intensidad, en toda su fuerza. Decía ella, narrando su testimonio de conversión, parecía como si me estuviese hablando a mí. Había allí miles de personas, miles de jóvenes sentados, ¿no? Pero me sentí mirada, me sentí como si me hubiese sentado aquel hombre, ¿no?, delante de su despacho y me hablase a mí personalmente. Esa es la fuerza de la liturgia, que lo que el Señor le dice a todos, te lo dice a ti personalmente. Te lo dice a ti, te lo transmite a ti personalmente. Por eso tenemos que insistir mucho en la fuerza evangelizadora de la liturgia, en la fuerza evangelizadora. No somos nosotros, ¿no?, los que nos estamos expresando en la liturgia. Es el Señor el que se está dando a conocer. Es el Señor el que se está expresando ante el mundo. La importancia de cuidar de la liturgia es por esto. Es decir, la liturgia no es una expresión de mi subjetividad, de mis ocurrencias. Yo no celebro la liturgia pues para ser original. No, yo celebro la liturgia para que en ella Cristo se exprese y Cristo hable al mundo. Y yo soy un instrumento de eso, ¿no?, cuando celebro la Eucaristía. Es pues una potencialidad grandísima, de evangelización. Bien, lo dejamos aquí. Hemos comentado estos tres primeros puntos, el 1066 al 1068. Razón de ser de la liturgia. Este ha sido un poco el título que hoy ha encuadrado nuestra exposición. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.